vamos a ver si hoy vamos a platicar de eso, pero les cuento una cuestión interesante. Yo fui a una reunión, medio curso con Microsoft. Tenía un departamento que no sé si ustedes lo conocen, ¿verdad? Que se llama de evangelización, que es convencer a las personas y así se llama, ¿verdad? Entonces es interesante porque hasta el nombre como que no ayuda, ¿verdad? Porque uno ya me quieren evangelizar, ¿verdad? Pero el paper que leímos era un evangelizador. Sí. Porque, por ejemplo, a mí no me pareció el punto en el que decía, y no soy partidario del punto en el que decía de que una habilidad de Oracle era su punto de falla, tener un único punto de almacenamiento. Y entonces, para avalar eso quiere decir de que si un paper decía que ese es su falla porque solo hay uno, y el otro paper decía que si la base de datos se caía, la que está en stand-by, la otra no puede seguir funcionando, entonces los dos tienen el mismo punto de falla. Y si nos vamos a las estadísticas, una SAN falla mucho menos que lo que falla un sistema Windows. Entonces la probabilidad de que nos dé un pantallazo sobre un sistema Windows, la probabilidad de que es... De hecho, en el año pasado, en 3 años, con la SAN que nosotros tenemos, solo hemos tenido 2 fallos. Entonces uno se queda así, y eso realmente no es cierto lo que estaban hablando. Pero excelente punto, pero aquí hay un tema importante. ¿Cuál es la arquitectura del modelo que usa Microsoft? Son bases de datos federadas. ¿Y cuál es el tema de las bases de datos federadas? Que cada base de datos es independiente. Entonces, te está diciendo, mira, ese es el punto de falla, pero lo que pasa es que yo no trabajo así. Probablemente si yo tuviera uno solo, tampoco lo pongo así. ¿Por qué? Porque el modelo es diferente entre las dos. Y una no tiene, son independientes las bases de datos, mientras que el otro modelo es una sola base de datos, ¿verdad? Entonces sí, ahí hace referencia a eso, pero va muy pensado en el modelo que estamos manejando. Por eso les decía yo que los modelos hay que conocerlos, hay que manejarlos bien, ¿verdad? Para entender. Yo sé que Microsoft funciona con este modelo, yo sé cómo funciona ese modelo. Y si sale una base de datos nueva, yo lo que tengo que ver es qué modelo usa. Y listo. Y que también lo usa, ¿verdad? Les platicaba esto, fíjense que vino un muchacho puertorriqueño y un dominicano, ¿verdad? Un morenito. El dominicano el puertorriqueño era como el vendedor y el dominicano era el evangelista, el técnico. Entonces, bueno, había un montón de gente, ¿va? Y dice, nos dijeron que casi todos ustedes manejan que Java, que Oracle, y empiezan a explicar, ¿verdad? Entonces, la primera presentación es en .NET cómo hacer la demo de Oracle, la demo de las herramientas de Oracle. Pero solo hicieron la demo, ¿verdad? Entonces yo me ponía a platicar con ellos y les digo, pero el problema del volumen de datos, ¿verdad? Microsoft está orientada a lo que hablamos ahorita, a empresas medianas. Entonces me dice, sí, y te voy a explicar por qué, me dice. Y entonces me hace una línea así, y me dice, bueno, dividamos las empresas en el mundo. Aquí, de este lado están las empresas grandes. Vamos un poquito más, ¿sí? De este lado están las empresas muy pequeñas. Pero aquí en medio, la gran mayoría de empresas medianas. Entonces nosotros nos orientamos al mercado más grande. Aquí, se quedó Oracle y los mainframes de IBM y los DB2, que pueden cubrir esa cantidad. No nos interesa entrar acá, porque son muy pocas y la competencia es muy dura. Aquí estamos, pero aquí entramos con Access, con Fox, con cosas más pequeñas, ¿sí? Pero este es el mercado de ese puede ser. Y aquí estamos. Por aquí podemos subir y por aquí podemos bajar, pero este es lo que nos interesa. Entonces, claro, aquí hay un query, se va a tardar mucho, pero aquí no importa. Entonces, fíjense en esto. Pues me decía, ¿cuál es el algoritmo de búsqueda o de ordenamiento más rápido? El de ordenamiento, ¿cuál es el algoritmo más rápido que hay? Es el quicksort. ¿Cuál es el más lento?
el bubble sort, aquel de burbuja, ¿va? Ese es el más lento. Bueno, si yo tengo, qué sé yo, unos 300 millones de registros, el quicksort obviamente se va a notar la diferencia contra el bubble sort. Pero si yo tengo 5 registros, ¿cuál es más rápido? La diferencia es milisegundos. Entonces ya no importa, en ese ambiente ya no importa cuál uso. ¿Sí? Los tiempos de respuesta son los mismos. Entonces, como no me estoy metiendo donde necesito un quicksort, no importa. No vamos a notar diferencias. Claro, como les digo, él era un evangelizador, ¿verdad? Me estaba convenciendo de eso. Pero ven que la lógica no es mala. Yo creo que también ahí sí que la fama que se ha ganado Oracle en aquel segmento hace que muchas medianas empresas crean que ya son grandes empresas, ¿verdad? Se quieren ir así. Exacto, creyendo que sus transacciones ya necesitan de algo como Oracle, ¿verdad? Porque que pudiera funcionar bien SQL Server, ¿verdad? Pero es la misma imagen que tiene Oracle con las otras empresas. Como decía que tal vez yo quiero Oracle, decía, ¿verdad? Pero es por la misma imagen que uno tiene, ¿verdad? Pero no es que se tenga el conocimiento de qué es lo que se necesita individualmente, ¿verdad? Y hay que considerar todo también. MySQL, por ejemplo, o Postgres, que tan buenas son, ¿verdad? Por ejemplo, el manejador de bloqueos de Postgres es muy bueno, ¿verdad? Maneja un concepto no de bloqueos directos, sino de versionamiento, que es bien interesante, ¿verdad? Y entonces no provoca bloqueos sobre lecturas. Es algo interesante, podría servir, ¿verdad? Pero el punto es ese, nosotros tenemos que evaluar qué hay en el mercado. Claro, es complicado, porque si me equivoco el riesgo es muy grande, ¿va? No grande, pero esto es como cuando uno se casa, ¿va? O sea, ya una vez casado, nos quedamos, ¿va? Entonces la decisión hay que tomarla antes, ¿verdad? Así dice antes, ¿verdad? Decía que uno se casaba con la empresa, es decir, si yo compro Oracle, cambiarme a otra cosa es sumamente costoso, ¿verdad? Y pocas empresas se meten a eso, de cambiarse de uno a otro por los costos. Vamos en orden. Un punto que también a mí me parece interesante es de que uno debe tener en cuenta también con qué sistema operativo va a trabajar, aparte de la base de datos, porque eso va muy amplio. Tal vez uno dice, es que yo me voy por tal y tal cosa, pero el sistema operativo es el que... Sí, totalmente, ¿verdad? Porque SQL Server estamos en el rollo de Windows, ¿verdad? Bueno, dos puntos. Una broma, digamos, en el caso de que cuando uno se casa, ya me cuenta de eso. Sí hay. En el caso del software, por eso hay trials, ¿no? De 30 días. Sí. Entonces, No, es que para eso es el horario. y otro punto Es como una esposa mirando y no me toques. Sí. y otro de los puntos ahí sí también lo que dice Piedra tiene mucho que ver el sistema operativo. Sí, hay que evaluarlo todo. La máquina, ¿va? La máquina también. Yo conozco una empresa que el software, desde el punto de vista de performance, es muy malo, ¿ah? Entonces la recomendación siempre es poner una máquina más poderosa, ¿va? Entonces una vez tenían un Windows, una máquina Intel, ¿va? Y había problemas de desempeño. Entonces hicieron la evaluación y la recomendación era una SON con el triple de memoria, con 4 procesadores. Y el cliente compró la máquina, ¿verdad? Entonces, y después la conclusión era súper rápido, ¿verdad? Entonces ya vieron que eso era. Entonces, eso no es así, ¿verdad? En lugar de mejorar el software, probablemente el software hubiera tenido buen desempeño sobre la máquina que estaba, pero la máquina también influye, y a veces bastante. Volviendo al tema acá, claro, esto que está aquí realmente no es tan así, ¿verdad? Aquí hay traslapes entre estas áreas y entre estas también. ¿Sí? Y yo le decía a él, bueno, pero entonces ustedes no tienen, o SQL Server no maneja grandes volúmenes de datos. Sí tenemos, me dice. Te voy a poner un ejemplo que todo el mundo conoce, ¿verdad?